Estamos con Alejandra Queidal, directora del Máster de Ciencia Computacional de la Universidad Antonio Nebrija y doctora en Ciencia Cognitiva. Has intervenido en un evento de acá, en la Asamblea General, y has impartido una conferencia, creo que se titulaba El poder del lenguaje en la era digital. Cuéntanos qué es lo que has abordado. Bueno, muchas gracias. Lo que hemos hablado hoy ha sido una especie de intersección entre diferentes áreas, desde la lingüística computacional, que es mi área de trabajo. Quería acercarme a la educación, porque esta conferencia, bueno, pues los asistentes eran todos personas cercanas a las tomas de decisiones educativas, y bueno, quería enseñar cómo desde estas etapas preuniversitarias es fundamental formar a nuestros estudiantes para que la IA sea una herramienta más en clase y no una herramienta a obviar o a olvidarse o incluso a sentirse amenazados. Entonces, mediante un pequeño estudio, quería mostrar cómo puede sumar y ser de provecho para todos en todos los diferentes aspectos hoy en día. ¿Cómo ha evolucionado el lenguaje hasta convertirse en un elemento esencial en la era de la IA? Bueno, es que el lenguaje es todo, ¿no? El lenguaje puede ser verbal, no verbal, y la verdad es que lo hemos maltratado mucho durante muchos años. El lenguaje se ha visto como incluso el estudio del lenguaje como algo que no tenía mucho futuro y que no tenía ninguna relación con las salidas profesionales hoy en día. Y es que el lenguaje es la esencia de toda la computación, o sea, toda la inteligencia artificial se basa en lenguaje. Sin lenguaje no es nada. Y con la lingüística computacional traducimos el lenguaje en números para que la computación pueda entenderlo, pero en realidad cuanto más rico es el lenguaje y nuestras fuentes que tenemos, mejor van a ser los resultados y más niveles de textos expertos o de respuestas expertas vamos a tener. O sea que el lenguaje es como la comida o el fundamento de todo este proceso, y está en todo. Siempre pensamos en lenguaje escrito, pero también está el lenguaje verbal, están signos, abarca nuestro día a día constantemente. Somos lenguaje. ¿Qué es exactamente el lenguaje computacional? Pues el lenguaje computacional es un área en el que intentamos traducir lo que es el lenguaje en lenguaje computacional, valga la redundancia, ¿no? O sea, con traducir quiero decir, se extrae la información y se convierte en lo que entendería una máquina, ceros y unos y secuencias y demás. No es una ciencia nueva, sino que existe desde mediados del siglo XX, empezando con la Guerra Fría y demás, y surge como una necesidad tenemos mucho volumen de texto, de información, ¿cómo podemos simplificar y hacer la descodificación más sencilla, el entenderlo más fácil? Y claro, es ahí cuando nace la lingüística computacional y es esa traducción del lenguaje hacia los sistemas de ordenador. Pero es verdad que ahora la novedad, y esto es algo que enfocamos en el Máster de Lingüística Computacional en la Universidad Nebrija, es su intersección o su plus con la inteligencia artificial. O sea, no nos quedamos solamente allí, sino que estamos empezando también a generar. Ya no solo es traducir, sino que estamos trabajando con volúmenes enormes de datos y añadimos esa parte de generar en base a el lenguaje inicial que le damos como que
le aportamos, la entrenamos de alguna forma. That we feed it with. Pero sí, como que lo alimentamos con ello, ¿no? Y esa es esa tercera parte, que es la IA, que está ligada al final con la lingüística computacional, y es el enfoque que le queremos dar porque creemos que es necesario e importante. En tu conferencia señalabas, hiciste hincapié en que el lenguaje se convirtió en interfaz esencial para interactuar con la tecnología, con la IA. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Vale, pues por una parte el punto de salida, ¿no? Que todo es lenguaje y al final la IA y la lingüística computacional se alimentan de ella, pero por otra parte, y en un ámbito más educativo, me refería a que hemos aprendido a responder, ¿no? En el colegio nos han enseñado pues a responder preguntas que nos hacía el profesor o en un examen, pero ahora tenemos que también aprender y enseñarles a nuestros estudiantes a preguntar, y para preguntar hace falta también unas diferentes destrezas lingüísticas, tanto pragmáticas como semánticas, como de contenido, ¿no? Y quiero también aprovechar para decir que el papel del profesor es esencial aquí, porque si tú no lanzas una buena pregunta, es decir, si no tienes conocimiento en una materia, la respuesta nunca va a ser ni buena ni correcta. Entonces, el profesor y el papel del profesor tiene que seguir, acompañar, enseñar, profundizar y nutrir ese conocimiento. Y a partir de ahí, el estudiante, pues a modo consultativo en casa incluso, pues tiene una curiosidad, pero ya tiene ese conocimiento, pues puede sacar muchísimo provecho del conocimiento base que le ha dado la profesora o profesor. No sé si me he explicado. Perfectamente, perfectamente. Además, por eso yo creo que los centros educativos, o por lo que estás diciendo, no pueden entender la IA como un enemigo ni del conocimiento ni un enemigo de la praxis del alumno, ¿no? Sí, bueno, yo trabajo como profesora y he trabajado tanto en la universidad como en escuelas, y no lo debemos de ver como enemigo. Es un hecho de que está y nos puede acompañar. Entonces hay tareas que yo misma hago escritas sobre papel, porque creo que es fundamental que no olvidemos a escribir, pero hay tareas, por ejemplo, si pongamos el escenario, tienes un alumno que es muy tímido y no quiere interactuar, pues puede usar la IA como asistente de voz en alemán, por ejemplo, y puede hablar en alemán con su inteligencia artificial, y a lo mejor no le da tanto miedo como en clase con el profesor. O tareas de corrección, pues yo les mando muchísimo para escribir y a veces no puedo darle el detalle de corrección, pues un ejercicio en clase era hazle una foto y corrígelo a este nivel con este enfoque, que se lo daba yo. Y a partir de ahí pues tenían una corrección súper detallada que yo no podría hacer con tantos alumnos. O sea que es un win-win. Si se usa bien y de forma controlada, ya digo, hay tareas que son bien, que se puede usar, hay tareas que no, pero desde luego no lo podemos obviar, yo creo. Has realizado un estudio entre alumnos de 14 a 18 años en el Colegio IDEO sobre esta materia. Cuéntanos un poco en qué consistió el estudio y qué habéis extraído de esto. Bueno, este estudio tiene un poco de recorrido porque nace de una inquietud de una estudiante que tengo que está haciendo su TFG sobre más legislativo, porque no hay una legislación en Europa sobre el uso de la IA en colegios. Y yo le dije, pues ¿por qué no lo testeamos? ¿Por qué no miramos qué impacto positivo o negativo puede tener en estudiantes? Y el punto de partida era que pensábamos, bueno, la hipótesis que tanto el pensar crítico como la creatividad, que eran dos cuestiones que preguntábamos en esta encuesta, iban a ser afectadas por la frecuencia de uso, y no ha sido así. Lo que hemos visto en este estudio, que es muy preliminar todavía, pero bueno, parece indicar esa dirección, es una correlación positiva en estos dos aspectos. Es decir, no tanto el uso es importante, sino el tipo de usuario. Si el usuario es activo, es decir, corrige, reflexiona y lo utiliza como una base, bien, entonces la parte de creatividad y pensar crítico pues puntúan mayor.
pero si se usa a un nivel de copiar y pegar, es decir, pasivo, los resultados en ambos casos cognitivos mostraban un puntaje mucho inferior. Y esto es muy interesante porque nos indica también que en el colegio, en los centros educativos, tenemos ese poder de enseñarles a usarlo de una forma activa y crítica. Precisamente eso, en los colegios. ¿Cuál es el papel que tiene que hacer el profesor, el colegio, en esta nueva era? Porque ya estamos en una nueva era de la inteligencia artificial. Bueno, pues yo creo que integrarlo en la medida de lo posible, hacer actividades donde formemos a nuestros estudiantes a ser críticos, a, por ejemplo, pues si es una actividad de historia, ver, comprobar la fuente, esa fuente es correcta o no, esta cita es correcta o no. Hay muchos manuales y muchas editoriales que trabajan sobre cómo en las diferentes disciplinas se pueden hacer actividades. Pues yo creo que echarle un vistazo a eso e intentar de vez en cuando hacerlo y adoptarlo es algo positivo, porque tanto ayuda al profesor para tareas como corregir o como al estudiante, pues a prepararse a lo que va a venir después. ¿Se abre entonces unas nuevas perspectivas o unas nuevas campos para los centros educativos y para los profesores? Sí, yo creo que la competencia digital está a la orden del día y tenemos todos que trabajar en ella y adquirir esas habilidades para poder sobrevivir un poco, porque es una realidad que está y quien no lo usa se va a quedar atrás. Así que mejor usarlo bien y tener conciencia de ello a verlo como una amenaza o a obviarlo, sí. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Me quedo con esa reflexión que hacías, que hemos enseñado a responder, pero ahora se cambia y hay que también enseñar a preguntar. Muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de compartir. Gracias a ti.